Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar con nuestra cuarta sesión. Creo que tenemos nuevos compañeros de altas y bajas y algunos se habrán ido. Creo que el saldo es, este, eh, pues, digamos los mismos, o sea, de cantidad, pero no somos los mismos, así que como filosofía. Entonces, bienvenido a los que se incorporan. Vamos a continuar el día de hoy con nuestro repaso de estadística descriptiva, ya a partir del análisis bivariado y que recordemos algunas cositas de univariado, ya pensando que es el periodo de altas y bajas. Vamos a empezar con nuestros primeros talleres de R, ¿no? Entonces, ya para que vayamos haciendo el repaso, pero un repaso un poco más práctico. En la clase pasada estuvimos en nuestra hojita de cálculo. Ahorita les doy de nuevo el link para los que se incorporan. Ahí lo que tenemos es vamos, fuimos hablando en las clases anteriores de lo que es una base de datos y entonces estuvimos haciendo nuestro, eh, nuestro, nuestra propia base de datos. Entonces ahí está, por favor no borren nada de lo que sus otros compañeros dijeron. Y nos quedamos justo trabajando con este pequeño complemento. Eh, Tengo a las 10:30 que estar en otro lado, en Zoom. Entonces, hoy por única ocasión no daré el receso a la mitad porque acabaremos antes, ¿no? 20 minutos antes. Entonces, vamos a trabajar de corrido hasta las 10:30. Perdón si eso les genera alguna cosa complicada, pero sí tengo que presentar en un seminario a esa hora. Es más, negocié que no fuera a las 10 para no volverlos a dejar otra hora. Todo me pasa a la hora de su clase. Entonces dije, no, 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 ya los dejé olvidados por el ISA, no puede ser, y el otro seminario también. Entonces negocié para mover el seminario a las 10:30. Entonces, para los que se incorporan, si no está su nombre acá, pueden poner su nombre. Y hemos estado trabajando con qué tipo de género es nuestro género favorito, qué tipo y cuántas horas a la semana le dedicamos al streaming, ¿no? Y en la clase pasada también lo que hicimos fue instalar ustedes pueden instalar complementos en, en Google Sheets, los pueden instalar y muchachos, son las 9:12, no pueden estar entrando tan tarde. La clase empieza a las 9 y hoy no se tienen que movilizar, así que pues sí, no, no vamos a empezar la clase tan tarde, son las 9, ¿no? Cuando teníamos las clases a las 7, imagínense, no llegaban tan tarde. Bueno, entonces lo que hicimos aquí fue, ustedes pueden descargar complementos, hay un montón de complementos que pueden utilizar con estos elementos de Google. En general, yo no los conozco todos, pero sí pueden instalar este que se llama XLMiner, que nos va a servir un poquito también, como vimos, que es el complemento de Excel, ¿no? Acuérdense que en estas hojas, por más que les cambiemos el formato, como quizás están configuradas por la cuenta superior de nuestra suite de Google, están como en español de España, entonces los puntos en realidad son comas, una cosa muy extraña, ¿no? Bueno, en la clase pasada vimos acerca del análisis descriptivo de las variables categóricas, hablamos de por qué ya no nos gustan los gráficos de pastel, ¿no? Ya dijimos que tienen muchos detractores, entre esos
al señor Tufte, que Edward Tufte es un estadístico que además se destaca por tener visualizaciones muy bonitas y escribe mucho sobre cómo hacer las mejores visualizaciones. Tiene un libro sobre visualizaciones, entonces lo pueden ir buscando, ¿no? Por otro lado, empezamos ya a ver, bueno, hicimos nuestra tabla en la clase pasada, hicimos nuestra tabla de frecuencias, ¿no? De frecuencias relativas y de porcentajes, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer con variables categóricas? Ahí se acabó. Estuvimos discutiendo que muchas de esas cosas tienen que ver con la escala de las mediciones y empezamos a hacer nuestro análisis con la variable numérica, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros tenemos la variable numérica que son horas promedio a la semana que le dedicamos a nuestras herramientas de streaming, le hace pues cualquier, no tiene que ser streaming legal, ¿no? O sea, streaming, ¿no? Ahí entonces vamos a seguir trabajando con esta base. La vez pasada voy a borrar esto para que ustedes ven, bueno, voy a volver a hacer el histograma. Entonces, a ver, solo ahí me espero que Yareli deje de escribir cuántas horas le dedica. Ahorita debe estar Yareli pensando cuántas horas le dedico a... Es que tengo una pregunta, ¿es al día o semanal? Semanal, dijimos, ¿no? Eran ¿Ah, horas, semanal? sí, horas, Ah, ok, horas gracias. semanales, ¿no? Promedio, ¿no? En una semana promedio, ¿no? En una semana... Ahí está. En la clase pasada, Ulises y alguien más no lograron poner, yo les puse 0 porque si no, a esto no nos va a permitir hacer. Pero no sé si ese era el valor. No sé si nos acompañan estos compañeros, Sami y Ulises. Listo, entonces hoy si Yareli ya tiene sus datos, vamos a empezar a utilizar esta herramienta, ¿no? Nos vamos a adelantar un poquito y vamos a empezar con otras cosas para ir retomando elementos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a seleccionar la columna. Si ustedes ven, esto es fácil porque no somos tantos, ¿no? Tenemos aquí 40 datos. Ya en la medida que nosotros vayamos utilizando bases de datos mucho más grandes, aquí cada renglón representa a uno de nosotros, pero en las encuestas de INEGI, por ejemplo, las encuestas se hacen a miles y miles de personas y miles de viviendas y hogares. Entonces, imagínense ustedes estar seleccionando, pues no, probablemente se van a terminar equivocando. Entonces, una vez que lo seleccionamos, vamos a empezar primero con esta parte que dice estadística descriptiva. Entonces, me pongo acá en rango y ven que ya una vez que me puse acá, esto es un poco lento, este complemento. Funciona mucho mejor el complemento de Excel. Y entonces le voy a dar acá, que sí, yo marqué la primera, me pregunta si tiene etiquetas en la primera fila, y sí, porque ahí está el nombre, entonces le marco que sí. Ahorita no voy a poner el intervalo de confianza, porque todavía no hemos visto ese concepto, entonces lo voy a desmarcar, y me dice que además le ponga dónde quiero que salga esa información. Entonces yo me voy a poner que quiero que salga por aquí.
B47 decía ahí, ¿no? Ahí, B47. Entonces le voy a dar OK. Una vez que ya verifico que estén las celdas, si ustedes ven en Excel, la idea es que las columnas tienen nombres de letras y las filas tienen números, ¿no? Entonces aquí estamos diciendo que estamos agarrando la columna D y estamos agarrando las filas que van desde la 1 hasta la 41, que es donde tenemos datos. Entonces una vez que ya está acá, le voy a dar OK. Y si ustedes ven, ahí ya me sacó un montón de información, ¿no? Entonces, me sacó, por ejemplo, la media. Entonces, ya rápidamente nosotros podemos saber, y ya vamos a ir hablando de estas medidas. Poco a poco vamos a irnos incorporando. Pero para que vean lo fácil que es con este complemento sacar todas, o sea, aquí ya nos dio un montón. Vamos a ir poco a poco sobre cada una de estas medidas. Entonces nos sacó la media, que es el 4.8, ¿no? O sea, es decir, que todos nosotros en promedio consumimos 4.8 horas semanales de streaming. Nos sacó el error estándar, que es, ahorita todavía no lo hemos visto, ya vamos a ver después qué significa. Lo vamos a dejar y le vamos a poner así una notita de pendiente, aquí. Esto lo veremos, el error estándar, sobre todo cuando ya estemos viendo inferencia. Nos sacó la mediana, que ya vamos a hablar de la diferencia de la media y la mediana. Nos sacó la moda, y es decir que el dato que más se repite es 2.5. Nos sacó la desviación estándar. Aquí, ojo, asumió algo. Asumió que éramos una muestra y entonces nos sacó la varianza. Ya vamos a ver cuáles son las fórmulas para hacer esto. La kurtosis y la simetría son dos medidas que están midiendo cosas diferentes de una distribución, que las veremos también más adelante. El rango, que es el valor mínimo, el valor máximo menos el mínimo, que es de 16, ¿no? 16 horas. La suma de todos los datos, un conteo de cuántos respondieron, que fuimos 40, el valor máximo y el valor mínimo también está acá repetido porque le pedimos la posición más chiquita o más grande, ¿no? Entonces, así va funcionando este complemento, ¿no? Nosotros nos vamos a ir colocando sobre este menú para pedir cosas, ¿no? Entonces vamos a hacer nuestro histograma a partir de este menú. Sí lo ven, ¿no? El menúcito aquí. Sí. Entonces, de nuevo, voy a empezar y voy a seleccionar. Selecciono. Me pongo acá, me espero un ratito porque tiene un delay, así como que se tarda, ¿no? Y le digo que sí le puse una etiqueta y luego le pongo donde yo quiero que ponga esto. Entonces, acá, yo le digo que quiero acá. Está G48, perfecto. Y le digo que por favor me dé el cuadrito, que me dé el gráfico del histograma, porque si no solamente me va a dar solo me va a dar la tablita. Le voy a decir que también me dé la acumulada para que hablemos de la acumulada. Y ahí está. Ese ya es nuestro histograma, ¿no? Entonces él hizo 1, 2, 3, 4, 5, 6 clases, ¿sí? Un histograma, y ahorita ya voy a poner la presentación para hablar un poquito más del histograma, es que nosotros transformamos estos datos a intervalos, a clases. Entonces acá nos va poniendo los valores que están incluidos. Acá, por ejemplo, si ustedes ven, aquí solo incluye el 0, ¿no? Quedó en una clase solita, el 0, y nos va desde el y ahí tiene el 2. Luego está, entonces nos va poniendo el mínimo y normalmente en los intervalos son clases semi-abiertas. ¿Qué quiere decir semi-abiertas? Quiere decir que, por ejemplo, aquí iría de 0 hasta 2.6 sin incluir el 2.6, ¿no? El 2. Así sucesivamente, ¿no?
Entonces aquí tenemos, aquí solo incluyó el 0, y aquí creo que va del 0 al 2.6, porque aquí, sin incluir el 0, porque aquí están los 8, que están todos los 2.5 que tenemos aquí, que es nuestro dato que más se repite, y así sucesivamente. Ya lo vamos a hacer nosotros a manita y vamos a ver si nos da igual o no. Y aquí nos pone el histograma, ¿no? Pensé que por los controles del Zoom no encuentro aquí. Entonces, si ustedes ven, hizo un histograma de las acumuladas y de las, y acá tenemos en las azulitas solo las frecuencias. Este no me gusta. Y podríamos hacerlo así simplemente. Acuérdense que insertamos gráfico y ese ya tiene más bonito, ¿no? Entonces, este sería nuestro histograma. En realidad, una de las cosas que no me gusta de Google Sheets es que no me permite hacer que no haya espacio entre estas, si alguien sabe cómo quitar este espacio, porque en realidad un histograma no debería de tener espacios. Esa es la gran, ¿se acuerdan que cuando vimos nuestro sitio de visualización de datos decía, uno de los errores frecuentes en el uso del histograma es confundirlo con un gráfico de barras. Y acá es muy fácil que nosotros lo convirtiéramos en un gráfico de barras porque en realidad, como aquí son intervalos, deberían de ir pegaditos, ¿no? Y aquí no van a ir pegaditos. Yo me imagino que esto lo tendrían que haber visto en estadística 1, pero bueno, por cómo salieron en lo de colocación para ver cómo andan, creo que no, y creo que algunos no han hecho esto, ¿no? Entonces, si ustedes ven, acá yo en realidad no he logrado encontrar que se quite el espacio. Ahí está, color izquierdo. No. No. Como que deberían de ir pegaditos y no les puedo quitar. Entonces, en Excel sí hay una manera en que nosotros cuando seleccionamos nuestros datos, vamos a poder quitarles el espacio, ¿no? Acá no me deja. No me deja. ¿Cuál espacio está buscando quitar, maestra? Este espacio, miren, un histograma, ahorita le voy a poner la presentación. Un histograma se tiene que ver así, pegaditos, ¿sí? O sea que Sí. nosotros lo que hacemos es que pasamos de tener todos los datos completamente así ordenaditos, digamos que así es como la lista que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, podríamos tener aquí los valores de X y vamos viendo cuántos puntitos tenemos, cuántos casos tenemos de cada valor. Obviamente, presentar cada uno de los datos en la medida que cada vez tengamos más información, se va haciendo menos práctico, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es hacer intervalos de mis casos, ¿no? Y entonces hago mis clases, y ahorita ya nosotros la vamos a hacer a mano, y entonces creo intervalos donde en cada intervalo la altura me representa, la altura de esa barra me va a representar cuántos casos tengo. Pero como son intervalos, yo los puedo pegar uno con otro. Entonces los histogramas van pegaditos, los gráficos de barra, dado que yo estoy poniendo categorías que no hay un orden en una variable cuantitativa, nosotros estamos ordenándonos. Piensen que en estos puntitos estamos todos nosotros 40 ordenados de acuerdo a cuánto tiempo le dedicamos a ver servicios de streaming a la semana, ¿no? Ahí eso es lo que nos ordena de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, hay un orden, ¿no? Porque hay una medición que me determina ese orden. Cuando nosotros estábamos con el gráfico de barras de nuestras categorías
de género, no hay un orden, ¿no? No podemos decir, bueno, ¿qué significa algo más grande o algo más chiquito que me guste la animación o que me guste el drama, ¿no? O sea, no hay un orden porque todas las categorías son diferentes. No hay un orden porque es una variable de tipo nominal. En este caso, nosotros tenemos una variable numérica que nos permite ordenar los casos y que en el eje de las X vamos a poner los valores de esa variable dependiente, de esa variable que nosotros estamos estudiando. Y en el eje de la Y vamos a poner cuántos somos. Entonces, para visualizar mejor, se van creando intervalos, ¿no? Y a partir de esos intervalos vamos a crear barritas, ¿no? Y entonces ya esas barritas van a representar a todos los que pertenecemos a un mismo intervalo. ¿Sí? Entonces, en este caso a nosotros no nos deja... Ana, en un tutorial así rápido que vi, te metes a configuración de gráficos, le pones en tipo de gráfico y creo que ahí te va a dejar quitar las barritas. Sí, porque ahí lo pone, o sea, ahí está seleccionado como en tipo de barra, pero si pones histograma, o sea, te aparece la opción de histograma. Ahí en configuración y tipo de gráfico, y ella Ajá. seleccionaba donde dice área, el segundo, ándale, esos ponía y se juntaban. Ah, que yo me gradué de Excel, no de... Ahí está, qué padre. Reveladores, Re ¿no? rápido lo solucionó. Yo me gradué de Excel, no de Google Sheets. Pero bueno, la verdad es que Google Sheets está bien padre porque todos podemos estar trabajando. Ah, miren, hoy sí se ve nuestro histograma. Entonces, bueno, este histograma entonces va a ser una representación de lo que tenemos en nuestros datos, ¿no? Entonces, por acá nosotros podríamos pensar que está los datos que más comunes, ¿no? Este es el intervalo con más clases que anda por ahí por 5 horas, ¿no? Entonces, eso nos va dando información. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a leer de un gráfico de este tipo? Yo les dije que en la medida en que nosotros íbamos bajando en esta escala de medición, íbamos a tener muchas más cosas que decir y nuestro análisis iba a ser más rico. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver? Y para esto me voy a ir a nuestra linda presentación que siempre hago con mucho cariño. Es que tenemos que ir desarrollando un ojo crítico, ¿no? Esto solo se puede hacer con la práctica. ¿Qué es lo que vamos a revisar nosotros? Hay que preguntarnos, ¿dónde está el centro de la distribución? Es decir, más o menos dónde nosotros pensamos que se está acumulando todas las frecuencias, dónde están, eso es nuestro centro, ¿no? Ya vamos a ir hablando de medidas específicas que nos van a ir determinando los centros de nuestra distribución. Si, por ejemplo, nosotros tenemos más de un pico, en este caso no, nuestra distribución solo tiene una moda, que es cuando hay más de un pico, vamos a decir que son bimodales, y si hay valores atípicos. ¿Qué es un valor atípico? Va a ser un valor que se sale completamente de la norma, ¿no? En este caso, este valor está así como lejos de todos y ese sería un valor atípico. Y además de eso, vamos a ver el sesgo, ¿no? ¿Qué es el sesgo, no? El sesgo es una situación donde hay un conjunto de datos que no son tantos, pero que están jalando a mi distribución, ¿no? Entonces, el sesgo va del lado contrario donde está la pancita de nuestro dibujo, ¿no? Porque hay un par de casos que me están jalando a mi centro. Yo siempre hago esta analogía y ahorita, lastimosamente, ustedes no tienen chance de ver cómo salto y bailo en el salón, pero normalmente yo digo que es como cuando estamos bailando y nos movemos hacia un lado, ¿no? Entonces, nuestro centro del cuerpo queda en donde estamos nosotros, pero mi bracito queda para el otro lado, ¿no? Entonces, es como, piensa que su distribución está bailando, ¿no? Y aquí está dando un paso hacia la derecha y aquí está dando un paso hacia la izquierda. Cuando es simétrica por completo, nosotros podríamos pasar una línea recta por acá. Ahí. Ahí no me quiere ver. Ahí.
Si nosotros pasamos una línea recta acá, tendría que verse como un espejito. Si nosotros en el centro lo partimos a la mitad, nos deberían de quedar dos partes exactamente iguales, o sea, como un espejito, y eso la hace simétrica. Todo lo demás van a ser sesgos. Y que vamos a poder decir, es que tiene un ligero sesgo cuando pues no está tan movida, pero está movida. Es muy, muy sesgada cuando sí de plano vemos que el brazo está como muy, muy, muy para allá, ¿no? Y bueno, y vamos a tener estas distribuciones bimodales que son, las odiamos mucho. Van a ser más complicadas de analizar porque probablemente al existir dos modas, o sea, lo del sesgo ya no funciona tan, tan claramente, ¿no? Porque hay dos centros, entonces, algunas cosas que no vamos a poder hablar tan claramente del sesgo cuando tenemos distribuciones bimodales, pero entonces hay que decir directamente que son distribuciones bimodales. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a querer analizar cuando veamos nuestro histograma. Hoy veamos el histograma de nosotros y voy a hacer... ahí está. ¿Ustedes creen que es simétrica? Le puse una votación. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Si ustedes creen que esta distribución de horas de tiempo, horas semanales de streaming, es simétrica, según lo que les acabo de decir. Gracias. A ver. Ahí está, 29-31 han votado, qué poquitos, si somos 40 inscritos. Ya me siento como en el cuento de, yo tenía tres perritos. No se lo conoce. Bueno, entonces, ahí voy a compartir los resultados. El 93% dice que no es simétrica y hay dos personas que dicen que es simétrica. En realidad no es simétrica, ¿no? Porque si nosotros partiéramos, si pensamos que el centro está muy cercano a donde se concentran los datos, nosotros podríamos pensar, ¿no? Por ejemplo, que el centro está por acá, quizás un poquitito más a la derecha, pero pues no nos queda esa imagen de espejo, ¿no? Definitivamente. Voy a lanzar otra encuesta para que me digan qué tipo de sesgo tiene. Y ahorita van a ver cómo hago las encuestas. Si a la derecha o a la izquierda, que también a la derecha podemos considerarlo como positivo y a la izquierda como negativo, ¿no? Piensen que en una línea recta, a la derecha del 0 están los valores positivos y a los valores, a la izquierda están los valores negativos. Entonces voy a lanzar para que me digan qué tipo de sesgo tiene esta distribución. Ahí está, 27-31, me faltan 4.
Ahí están ya los 29 que normalmente votan. Voy a cerrar la encuesta y voy a compartir los resultados. Entonces, la mayor parte dijeron que esta distribución de nosotros mismos, de cuántas horas consumimos en streaming, tiene un sesgo hacia la izquierda o negativo. Y el 45% dijo que a la derecha o positivo. Bueno, esto no es una democracia porque tiene un sesgo hacia la derecha. Yo les dije que era del lado contrario donde estaba la pancita. Acá tenemos un par de datos que jalan el centro, ¿no? Ahí el centro quería estar por acá, pero se ve un poquito jalado por este grupo de datos y esto es lo que nosotros llamamos sesgo. Está jalando hacia ese lado, ¿no? Estos de aquí están jalando a toda la distribución, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros consideramos un sesgo hacia la derecha. Pero está bien que se equivoquen ahorita, porque ya después ya no se equivocarán en las guías, ¿no? Entonces, cuando yo les digo que tienen que describir un tipo de gráficos, tienen que describir esas cuatro cosas. ¿Dónde está el centro? El sesgo, la dispersión de los datos, o sea, si nosotros vemos algo que es como, que tiene como una sola pancita y muy delgadita, nosotros podemos asumir que los datos están cerquita de ese centro, ¿no? Si vemos algo más aplanado, entonces vamos a pensar de que los datos están más lejos de los centros, ¿no? Porque hay menos concentración de la información. Y también, pues, a lo largo de la base de nuestra distribución, vamos a ver cuál es el rango de nuestra distribución, entre qué valores y qué valores pueden estar posibles los datos. Y posteriormente, pues revisar si hay valores atípicos o no atípicos. Entonces, cuando se les diga, describan un gráfico, tienen que, de este tipo de distribución, ya sea un histograma, ya sea un gráfico de puntitos, ya sea un gráfico de densidad, que lo vamos a aprender a hacer en R, vamos a tener que revisar esas cuatro cosas. Pero cuando yo estoy diciendo que tienen que revisar esas cuatro cosas, no tiene que ser telegráfico, porque normalmente me dice, la distribución es asimétrica, no hay outliers. Yo digo, pero muchachos, si son sociólogos, científicos sociales, ¿qué es lo que ustedes tienen que recordar? Siempre tienen que recordar qué es lo que están midiendo y sobre quién lo están midiendo. En este caso, nosotros hicimos la medición sobre nosotros mismos. Entonces, tendríamos que decir, bueno, miren, más o menos el centro de la distribución de estos datos que corresponden a las personas que conforman el grupo 1 de estadística 2 está entre 5.3 horas de consumo de streaming, ¿no? Entonces ven cómo vuelvo a las unidades de medida de la variable que estoy midiendo y sobre quién la estoy midiendo. Nuevamente, ¿qué nos está diciendo la simetría? La simetría también nos está diciendo que hay una, cuando ustedes piensan en asimetría, piensen en cosas que no son distribuidas completamente equitativamente. Aquí hay un grupo de personas que consume más streaming que el resto, ¿no? Y eso puede, cuando estamos midiendo algunas variables muy precisas como el ingreso, pues eso ya nos puede dar ideas sobre las desigualdades, ¿no? Aquí nosotros lo que estamos viendo son heterogeneidades en el consumo, ¿no? No todos consumimos igual, ¿no? Hay un grupo de personas que consumen más de 10 horas, ¿no? Y que me está jalando la distribución hacia la derecha, ¿no? Entonces, ven como lo rico que puede ser el análisis descriptivo e incluso univariado, cuando nosotros siempre volvamos a sobre quién hicimos la medida y qué estamos midiendo. Entonces, ustedes pueden ya empezar a ver estos gráficos y pensar, ah, bueno, esto es distribución simétrica hacia la derecha. Entonces, quiere decir que hay un grupo de personas que consumen más que el resto, ¿no? Eso es lo que me está diciendo la simetría como en términos prácticos, ¿no? Entonces, claro, porque si no ustedes pueden hacer su acordeón de decir, bueno, es que yo tengo que decir estas cuatro cosas y lo dicen telegráficamente y pues nadie le va a entender, ¿no? Acuérdense que ustedes nos movemos en un ambiente donde no todo el mundo hace análisis cuantitativo, ¿no? O que la estadística es algo que no se nos da, no le gusta. Entonces,
hay que pensar cómo transmitimos esa información y además que nos ayuda a comprender, cuando nosotros lo hacemos así ya cotidianamente, pues rápidamente vemos y rápidamente lo que tenemos que hacer nosotros desde las ciencias sociales es retomar nuestra unidad de análisis y retomar las unidades y medidas de lo que estamos haciendo. Voy a lanzar una encuesta hoy, pero no una encuesta sobre si entendieron lo que leemos sobre un gráfico. Ana tiene una duda. Sí, dime, Ana. Quería ver si anoté bien como los 4 puntos que dijiste sobre describir el gráfico y había puesto dónde está el sesgo, la dispersión de los datos, localizar el centro de distribución, pero no sé, bueno, creo que me faltó uno. Es el centro, valores atípicos, el sesgo y la dispersión. Gracias. Bueno, los outliers o valores atípicos pueden, ya ahorita, espérense, voy a ver cómo va la encuesta. Parece que a todos les quedó claro y tengo un par de personas que no han votado. Bueno, con el 90% declaro válida esta votación. Los valores atípicos son valores que salen de lo típico, de la norma. Entonces, tienen que estar lejos, ¿no? Tiene que haber una distancia entre el valor atípico y el resto, ¿no? Normalmente, sucede muy a menudo que los valores atípicos van del lado del sesgo, ¿no? Esto es así, porque aparecen, ¿no? Pero no necesariamente esto es una situación que siempre suceda. Los outliers, hay una distancia entre ese valor atípico y el resto. Aquí, por ejemplo, esta distribución que yo les puse es asimétrica, tiene un sesgo en la derecha, pero no hay outliers. Aquí esta distribución es bastante simétrica y hay un outlier, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta estos elementos porque no siempre los valores atípicos van del lado del sesgo. Imagínense que yo voy a mover quería mover mi outlier. Entonces imagínense que este outlier esté acá. Esto va a seguir siendo un outlier, ¿no? Porque se aleja, hay una distancia entre este puntito y el resto, ¿no? Pero entonces el outlier puede ir del lado del sesgo y no. Y podemos tener outliers en ambos lados. Imagínense que yo tuviera esto acá. Esto también sería un outlier, ¿no? Entonces, esa es una consideración, porque a veces como que se piensa que los outliers solo van a ir de algún lado. Bueno, esto lo arreglo después. Y en ese caso, si hay datos atípicos, ¿no podemos considerar que sea simétrica entonces? ¿Cómo? O sea, aquí nosotros podríamos decir, a excepción del outlier, la distribución parece simétrica, ¿no? O sea, si yo, o sea, lo que digo es, bueno, existe este outlier que está cerca del valor X, ¿no? Y ya vemos ahí en el gráfico más o menos por qué valor está. Si omitimos esos outliers, si los quitáramos del análisis, la distribución fuera simétrica. Eso lo podemos decir, ¿no? Ahora, ya por la existencia de ellos, o sea, ya es complicado. Los outliers es toda una situación. Miren, los economistas son muy bien pragmáticos y normalmente dicen bye. Los quitan así sin remordimiento, ¿no? No todos, pero muchos sí. Yo soy economista, estoy hablando con eso es por un lado.
Pero nosotros ya, los que hacemos más tipo de análisis, o sea, lo que podemos pensar es que, imagínense lo importante que es la anomia como concepto en la sociología, ¿no? Entonces, quitar los datos atípicos a veces puede, pues es también una decisión metodológica y una decisión a veces que hay que justificar desde lo ético, ¿no? ¿Por qué yo voy a quitar de mi análisis a ciertas personas y a ciertas no? Sí, Hassan. Yo tenía una duda. ¿Hay una manera estadística de calcular hasta qué punto una variable puede, bueno, un dato puede ser considerado outlier o depende del ojo crítico del investigador? Hay ojo crítico, pero también vamos a encontrar medidas. Hay dos tipos de medidas. Una que está basada en la desviación estándar para distribuciones más o menos que tienen forma de una normal. Y para los datos que no tienen forma de una normal, que no tienen para nada forma de campana de Gauss o que son bimodales, vamos a utilizar la medida del rango intercuartílico, que es la distancia entre cuartil 1 y cuartil 3, para establecer un valor límite para los outliers, que es lo que hacemos cuando dibujamos los gráficos de boxplot o de caja y bigotes, ¿no? Entonces sí hay como al menos dos medidas. Ya después también hay otras medidas, Bonferroni, las distancias de Bonferroni, hay varias otras, pero nosotros vamos a ver estas dos, en términos de desviaciones estándar y en términos de rango intercuartil. Gracias. No, ¿de qué es? Entonces nosotros, bueno, hicimos nuestro histograma, más bien el paquete hizo nuestro histograma. No nos vamos a detener ahí mucho o hacer otro tipo de gráficos. Si ustedes leen a Moore en el capítulo 1, buena parte del capítulo 1 pasa siendo diagrama de tallo y hojas. Nosotros no lo vamos a hacer porque estamos en un repaso. Si estuviéramos en estadística 1, probablemente si nos detuviéramos a hacer más tipos de gráficos. Nosotros ya después ahorita vamos a hacer otros gráficos más en R, pero ahorita para que ustedes vean, cuando nosotros tenemos un gráfico de distribución de una variable cuantitativa, ¿qué es lo que tenemos que ver? Entonces, este histograma que nosotros dibujamos, normalmente se pueden hacer de frecuencias o de frecuencias relativas, ¿no? Y cada barra nos va a decir con qué frecuencia se repiten los valores dentro de un intervalo. ¿Cómo nosotros podríamos hacer esto a mano si nos vemos en una situación donde no tenemos Excel, ni R, ni nada? Pues lo podríamos hacer simplemente eligiendo un número de clases, ¿no? Mendenhall dirá que entre 5 y 12 clases. Esto va a depender mucho del tamaño de la muestra. Entre nosotros tengamos, imagínense que si nosotros tenemos una muestra de 20 personas, no vamos a poder hacer un intervalo de 30 clases, ¿no? O sea, hay una limitante que es el tamaño de la muestra. Ya les voy a enseñar algunas medidas para calcular, digamos, con fórmulas los tamaños de la muestra y vamos a calcular, vamos a ver si el paquete en Google usó este número o si usó algún otro. Entonces, nosotros una vez que ya decimos, yo quiero tener tantas clases en mi intervalo, que las clases son las cajitas de mi intervalo, a partir de eso nosotros vamos a calcular el ancho de esa clase. Yo digo, bueno, quiero 6 cajitas. Y entonces, ¿cómo voy a saber cuánto mide cada cajita? Pues miren, yo tengo que sacar la medida que se llama rango, que es la diferencia entre el mínimo y el máximo. Y entonces, ese rango lo voy a dividir entre mis cajitas. Ese va a ser mi pastel que yo tengo que dividir de manera equitativa, ¿no? Entonces, una vez que yo digo, bueno, quiero tantas cajitas, divido mi pastel, que es mi rango. Y podemos redondear un poquito para que, o sea, imagínense que no vamos a hacer un intervalo que diga, yo voy de 0 a 43 minutos. Se vería raro, probablemente vamos a querer redondear de 0 a 45. Una cuestión ahí que a veces tiene que ver con los decimales o con cómo medimos algunas situaciones. En el caso de los datos discretos, que son datos que no se pueden dividir, algunas personas, si no son muchísimos, podemos hacer una clase por cada valor.
O sea, esto es, por ejemplo, si ustedes, no sé, están sacando años de escolaridad probados en un grupo de personas y todos tienen entre 0 y 15 años, ahí probablemente no se vea feo, pero imagínense sacar el histograma de las edades de las personas que pueden ir desde 0 hasta 120 años, por ahí andan, por ejemplo, si ustedes revisan el censo, se van a dar cuenta que hay mucha gente de más de 100 años, los centenarios cada vez van más en aumento por los aumentos en la esperanza de vida. Entonces imagínense hacer una por cada edad, pues es demasiado, ¿no? Entonces ahí un poquito hay que tomar algunas decisiones. Como les decía, las clases normalmente son semicerrados, es decir, que nosotros ponemos el mínimo, pero el máximo no se incluye. Y normalmente, tal como lo hizo la herramienta de Google, vamos a querer un cuadro estadístico donde pongamos cada uno de estos subintervalos, sus frecuencias y sus frecuencias relativas. Y ya finalmente nosotros vamos a poder dibujar el histograma, ¿no? Entonces, es importante que ustedes tomen en cuenta que normalmente nosotros vamos a dibujar esos intervalos en el eje de las X y en el eje de las Y vamos a poner las frecuencias. Y si nosotros estamos utilizando las frecuencias relativas, vamos a ver que en conjunto, nuevamente, eso nos tiene que sumar 1 o el 100% y que por tanto estamos hablando de una distribución. Ya dijimos que una distribución es algo que a mí me permite que cuando yo sumarice me dé ese 100% o me dé 1 si estoy hablando de proporciones. Y esto nos va a ayudar mucho cuando ya lleguemos al concepto de revisar de nuevo estos elementos de probabilidad y hablar de las funciones de densidad, ¿no? Vamos a ver entonces la forma más común para encontrar el tamaño de cuántas clases necesitamos para hacer nuestros gráficos es la regla de Sturges. Esta es la regla que utiliza, por ejemplo, R cuando hacemos un histograma con un comando que está en base. Entonces, digamos, lo usa R en un paquete, otro paquete no usa Y vamos a ver, ¿no? Que el señor Sturges lo hizo hace un montón, hace casi 100 años, ¿no? Ya casi pasó un siglo, lo propuso en 1926. Y aquí dice, sí, o sea, aquí el asunto es que esta regla parte de una situación, de un supuesto, y esto es algo que vamos a ver todo el tiempo en la estadística, que muchas de las operaciones, de los procedimientos que nosotros estamos haciendo, parten de supuestos. ¿Cuál es el supuesto que el señor Sturges dijo? Ah, miren, más o menos esto, si se ve como una campanita de Gauss, podría funcionar esto, ¿no? Entonces es un poquito del huevo o la gallina, porque si yo necesito hacer mi histograma para ver cómo se ve mi distribución, ¿no? ¿Cómo sé? O sea, si yo necesito el número de clases para dibujar mi histograma, para ver cómo se ve, ¿cómo puedo partir de utilizar una regla para hacer el gráfico si no sé cómo se ve, ¿no? Entonces, esa es una situación bastante particular. ¿Cómo se hace esto? Él dijo que la fórmula era de esta forma, que esto es el logaritmo binario del tamaño de la muestra o del número de observaciones que nosotros tenemos. Eso nos va a llevar a nosotros al número de clase. Esto es lo que llamamos el logaritmo binario, que es una cosa que no es muy común en las calculadoras, porque nadie lo usa, es una cosa como medio rara. Y el logaritmo binario lo podemos sacar como la diferencia del logaritmo natural entre el logaritmo de 2. Entonces vamos a llevarnos estas bonitas cosas a nuestra hoja de cálculo para ver si este programa, lo importante, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Y cuál es el sentido de todo lo que estoy haciendo? Decir la profesora, porque si ya lo hizo el programa, ¿por qué lo quiere verificar? Porque nosotros tenemos que ser los dueños y señores de los paquetes estadísticos que usamos y tenemos que tener control, si bien nos están haciendo el favor de hacernos un montón de cosas, pero yo necesito saber qué está haciendo. Entonces,
Vamos a ver, aquí ellos hicieron 1, 2, 3, ¿cuántas clases? 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 5, 6 clases, ¿no? Teníamos nosotros 40 datos, ¿no? Entonces vamos a encontrar primero el logaritmo binario. Esto solo lo van a hacer hoy, pero solo quiero que lo vean. Entonces, el logaritmo binario sería igual al logaritmo de 40 entre el logaritmo de 2. Este es el numerador y el denominador. Entonces, yo voy a poner este valor entre este. Me da 5.32, ¿no? Y si yo le sumo 5.32 más 1, me da 6.32. Entonces, muy probablemente este paquete esté utilizando la regla de Sturges para sacarnos el número de clases para trabajar, ¿no? Entonces, esto es muy probable, ¿no? Que esté utilizando esto. En este sentido, entonces, digamos, ya sabemos qué es lo que está haciendo nuestro paquete para sacarme los intervalos, ¿no? Utilizó 6 clases, digamos, nos salieron 6.32 y se aproximó a 6 clases. También podríamos haberlo aproximado a 7, ¿no? Entonces, esto es como un indicador de cuántas clases nosotros podríamos llegar a tener, ¿no? Entonces, esta fórmula parte del logaritmo binario, del tamaño de observaciones que nosotros tenemos. ¿Cómo se calcula el logaritmo binario? Porque no existen las calculadoras. Lo podemos calcular como el logaritmo de, ya sea el logaritmo en base 10 o logaritmo natural del valor que nosotros queremos encontrar entre el logaritmo de 2. Entonces, este señor, como ustedes ven, y propuso esto hasta hace casi 10 años, y aquí seguimos, ¿no? Hace 100 años y aquí seguimos, ¿no? Voy a lanzar mi votación, porque hoy que ya tuvimos una fórmula, vamos a ver si quedó claro cómo seleccionamos el tamaño. En realidad, a veces lo que nosotros hacemos, y aquí cuando estamos trabajando a mano, no es muy fácil, pero ya van a ver cuando lleguemos a hacer nuestros gráficos en R, que va a ser muy fácil que nosotros podamos determinar el número de cajitas, así como al cambiarle una cosita así, súper rápidamente vamos a poder ir viendo, y qué es lo que va a hacer que un histograma sea mejor que otro. Es que nosotros seamos capaces de ver esas 4 cosas que yo les mencioné que tenemos que revisar en un gráfico de distribución, ¿sí? Entonces, podemos usar la regla de Sturges, pero acuérdense que está basada en que esto se ve más o menos como una campana de Gauss y, bueno, si no he hecho el gráfico, no sé cómo se ve mi distribución, ¿no? Entonces, eso es un problema, a menos que ustedes hayan hecho otro tipo de gráfico antes. Y pues los histogramas nosotros podemos ir moviendo entonces el número de cajitas, el número de intervalos, en la medida en que nosotros digamos, con este número de cajas yo soy capaz de ver más claramente el centro, de ver más claramente los datos atípicos, de ver más claramente el sesgo, ¿no? Hassan, no sé si tenías alguna pregunta o es la manita levantada desde antes. No, perdón, se me olvidó bajarla. Listo, voy a ver mi votación y tengo 5 personas que dicen que no. Si pudieran decirme qué elementos no comprendieron. Si ustedes se fijan, esta fórmula simplemente lo que hicimos fue poner esto por acá. O sea, esto es lo que yo tengo que sustituir acá, ¿no? Y entonces lo que yo hice aquí fue utilizar logaritmo de 40. Aquí mi n era 40, porque n, voy a poner por acá, n igual a 40, porque nosotros teníamos 40 datos, ¿no? Que son los que corresponden a todos los que estamos aquí y los que estuvieron en la clase pasada. Entonces yo lo único, y K es el número de cajitas o de clases.
Yo estaba perdida con N y K, pero ya quedó. Gracias. Está bien, muchas gracias. Bueno. Entonces, K es el número de cajitas, N es la cantidad de observaciones, y así nosotros calculamos el número de clases, ¿no? Como les digo, mucha gente, por ejemplo, Mendenhall no se mete con Sturges. Si ustedes leen a Mendenhall en esta parte, se recuerdan que nosotros vamos a tener dos grandes libros de texto, que es Moore y Mendenhall, ¿no? Entonces, capaz que si los leen, pueden hacer caso omiso de mí. No me van a necesitar, porque los dos son muy buenos libros de estadística. Entonces, casi que no me van a necesitar si los leen muy bien. ¿Cómo se llama, Ana? Perdón. El de Moore y del de Mendenhall. Acuérdense que en nuestro sitio tenemos un par de libros prestados. Prestados. Que es, bueno, para los nuevos, acuérdense que tenemos un sitio. Ya que se vea así, lindo. Esto lo hicimos la primera clase de revisar el sitio. Y aquí en bibliografía básica está el libro prestado de Moore. Entonces ahorita nosotros estamos por acá, ¿no? Miren, estamos hablando de los histogramas. Y yo les decía, bueno, ellos que se concentran mucho en el diagrama de tallos, por alguna razón, está bien, ustedes lo pueden ver ahí. Los gráficos temporales, que ya son gráficos más de tendencia y en realidad son de dos variables, de esos hablaremos después. Y ya empieza la descripción, ¿no? Y acá, y bueno, cositas acá. Y en el caso de Mendenhall, esto está en el capítulo 2, me parece. Capítulo 1 y capítulo 2. Digamos, esos son como los temas que ahorita vamos a empezar a revisar. La idea es que nosotros llegáramos más o menos por aquí, por el 9 y el 10 de este libro, y acá como al 8, me parece. Para que ya cuando nos veamos en estadística 3, hoy sí lleguemos a modelos de regresión lineal múltiples, ¿no? Ese es mi plan, ¿no? Sí, Mariana. Quería preguntar si en Mendenhall sí está la regla de Sturges. No. No, decía que Mendenhall no se mete con Sturges. Esto es algo que yo le doy porque existe, ¿no? Yo les complemento, o sea, sí son libros de texto, pero les pongo otras cositas. No, miren, no existe la palabra Sturges. Bien, entonces, eso es lo que nosotros vemos en los gráficos. Vamos a hacer un par de gráficos más. Si ustedes ven, hoy ya tenemos una ventanita ahí de nuestro taller de R, que lo haremos probablemente la próxima semana, el viernes de la próxima semana. Entonces, vayan viendo ese videíto de cómo tener una cuenta en RStudio Cloud, porque lo vamos a utilizar, ¿no? Entonces, para los que ya llevaron estadística 3, pues el primer taller es básicamente el mismo. Entonces, solo le voy a modificar un par de cositas de aquí al viernes. Ya vamos a empezar ahí, porque no quería empezar a hacer el taller de R antes de las altas y bajas, porque los que se incorporaban después pierden la introducción. Es bien complicado de que se pongan al día. Eso dice la...
Bien, entonces, hoy que ya vimos, entonces ya tenemos claro esas 4 cosas que nosotros vemos en una distribución, que dijimos que es el centro, el sesgo, la dispersión de los datos y los valores atípicos. Entonces, como bien comentaba su compañero, porque es una cosa que también yo entro en histerias y me dicen que todo es completamente gráfico porque yo no le creo a mis ojos, yo soy astigmata, entonces me golpeo con las puertas, no sé, o sea, yo a mis ojos les creo nada, ¿no? Pues por suerte tenemos medidas numéricas para cada una de estas cosas. Entonces vamos a ir viendo medidas que nos van a complementar para hablar de nuestra distribución. Entonces normalmente nosotros vamos a tener un gráfico de nuestra distribución y este grupo de medidas que acá también ya las sacamos varias, ¿no? De estas medidas y vamos a ir hablando de cada una de ellas y qué nos está midiendo en términos de estas 4 cosas, ¿no? Entonces, me voy de nuevo a mi presentación. No sé si con eso las personas, si ya quedó más claro a esos 7 nos que tenía acerca de número de clases. Es algo que les digo, pueden utilizar la regla de Sturges, pueden no utilizarla y simplemente ir viendo a partir del número de clases cuál es el mejor gráfico y cuál va a ser el mejor gráfico, el que les permita a ustedes ver mejor estas 4 cosas, ¿sí? Entonces no hay la regla es para aquellos como yo, que le gusta tener reglas y decir, bueno, me orienta, ¿no? Pero aún así, yo lo vería y diría, si lo hago con las reglas de Sturges, igual no me convence, podría cambiarlo a una clase menos, una clase más. Capaz es un buen punto de partida, Sturges, ¿no? Para ver. Normalmente cuando las distribuciones no son normales, por ejemplo, hay otras correcciones que hicieron otras personas después de esta regla, que normalmente pues dan valores ligeramente más altos, ¿no? Hay un señor que se llama Rice, que hizo otra y así. Si ustedes ven, esta se parece mucho a Sturges, nomás que le suma alguna cosa. Entonces, pero les digo, no vamos a ver estas reglas, es para que ustedes vean que existen reglas y capaz que sea como un buen punto de partida. Voy a terminar esta y voy a volverla a lanzar para saber si esas 7 personas siguen en la misma condición o no. Entonces la pregunta es si ahora sí entendimos todos o si... ¿Ya entendieron? O sea, ¿Entendieron? ok. Sí, muy buena pregunta. Nathan. El problema es que se adelante la primavera, es que se adelantan las alergias también. Bueno, parece que de 7 ya solo nos queda una persona con un no. Esperemos que, bueno, si nos quiere comentar algo en los chats, ya sea de manera privada o algo, que nos los comente o que si no, se acerque con nosotros por correo, por chat, por lo que sea, para ver esto quizás de manera ya más particular. Porque pues, no, ustedes no tienen nada, ¿verdad, Eric y Ale, de preguntas? Nope. Listo. Entonces, ¿cómo se vería un outlier en un histograma? Ahí más o menos. Ahí está. Y vamos a empezar entonces con las medidas descriptivas, ¿no? Entonces, no podemos confiar únicamente en los ojos, ¿no? Y normalmente para resumir toda esta información, porque imagínense lo difícil de ver esos 40 datos, o sea, ahorita nosotros lo vimos, y pues no somos tan listos, ¿no? Como para ver los 40 datos y saber cómo se ven esos o qué quieren decir. Normalmente nosotros vamos a necesitar resumir esta información y cómo vamos a caracterizar
estos elementos, sobre nuestra distribución, pues a partir de parámetros o estadísticos. Los parámetros van a ser medidas numéricas, descriptivas, que nos van a permitir describir cómo es nuestra población en términos de una variable para una población, es decir, para cuando yo tengo toda la información de la población que estoy estudiando. Nosotros normalmente, bueno, ahorita, por ejemplo, lo que estamos haciendo sí es para una población, ¿no? Porque éramos todos nosotros. No hicimos una selección aleatoria. Los estadísticos, que es con lo que nosotros trabajamos en la base de datos y con las que vamos a trabajar después, cuando ya tengamos nuestra práctica, son medidas numéricas descriptivas, pero que las estamos viendo sobre la muestra. Esa es la gran diferencia. En general, ustedes van a encontrar que cuando hablamos de parámetros, vamos a utilizar letras griegas, ¿no? Y cuando hablamos de estadísticos, vamos a ir utilizando pues letras del alfabeto o otras representaciones del alfabeto normal, ¿no? Como X barra, ¿no? Entonces vamos a empezar con las medidas de tendencia central, ¿no? Que son la media, la moda y la mediana, ¿no? Hay un chistecito bastante malo, pero que me da risa. De que está en inglés, ¿no? Que mean, ustedes saben que es como mala onda. Entonces, que cuál es el nombre fancy para la mediana, y le dice clairvoyant por medium, ¿no? Bueno, entonces, las medidas de tendencia central nos van a intentar decir dónde está el centro, ¿no? Esas son las cosas que nos dicen las medidas de tendencia central. La más famosa, y que ustedes la sacan para saber cuál es su promedio en la facultad, es la media aritmética. Después vamos a ver que hay otros tipos de media, pero la aritmética es la más famosa. Y se llama aritmética porque suma, ¿no? Lo que hacemos nosotros, y se escribe de esta manera, este amigo de acá se llama sumatoria, y lo que está haciendo esta sumatoria a veces puede tener un subíndice y un superíndice. Lo que está diciendo es que aquí vamos a ir sumando todas las observaciones y entonces a veces también por eso le llaman simplemente suma, no sumatoria, ¿no? Entonces aquí yo estoy diciendo que voy sumando todas las observaciones que empiezan en I, o sea, yo ordeno, mis observaciones tienen algún identificador. ¿Se acuerdan de que hablamos de la importancia del identificador único? Pues hagan de cuenta, ¿no? Empezamos a sumar a todos los individuos hasta acabármelos, ¿no? Porque N es la cantidad de observaciones que yo tengo, ¿no? En este caso, yo al usar la N chiquita y al usar X barra, estoy hablando de una media que es para la muestra. Entonces, bueno, eso espero que quede claro porque es una medida bastante común, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos encontrar la media, por ejemplo, de estos datos que son, pensemos que lo sacamos de nuestro ejemplo y son horas semanales de streaming, entonces simplemente la sumaríamos, y de estas 5 personas sería la media, sería 6.6 horas de streaming a la semana. Si nosotros estuviéramos hablando de la población, ya no usamos X barra, sino usamos la letra griega mu, y vamos a usar una N mayúscula, ¿sí? Y este es mi, ¿sí? Entonces, quedaría igual, digamos, en términos de operación es la misma, pero nosotros sabemos que lo que tenemos es una población y no una muestra, y por tanto no se llama N chiquita, sino se llama N grandota, y no se llama X barra, sino que se llama mu. Ahí está. La mediana es una medida de posición. La mediana, en realidad es una posición que divide a nuestra población
en dos partes iguales en términos poblacionales, ¿no? Entonces, si yo ordeno, así, en orden, todos mis datos, a partir de la variable en la que yo estoy describiendo, entonces, si yo parto a la mitad, ahí está la mediana, ¿no? Entonces, esta fórmula de acá no es del valor de la mediana, sino de la posición. Entonces, nosotros vamos a encontrar la posición. Y ahorita ya vamos a ver si estas cosas nos dan igual que al programa. Tenemos la posición. Y entonces, ¿cómo encontramos nosotros la mediana? Si nosotros tenemos cuántos casos tenemos y le sumamos 1 y lo dividimos entre 2, que es lo mismo que multiplicarlo por 0.5, entonces vamos a tener la posición que hay. Ahora, esto va a funcionar de manera diferente para casos pares que para casos impares, ¿no? Cuando nosotros tenemos casos impares, queda muy claro que hay una sola posición que es la mitad, ¿no? Entonces, como en este caso de acá, yo tengo 3 datos acá, 3 datos acá. Entonces, para los impares no queda duda cuál es la mediana, ¿no? Porque está ahí en medio. O sea, aquí hay 3 para acá, 3 para acá. 5, tú eres la mediana, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, yo utilizo esto para encontrar la posición. Y yo digo, bueno, si yo tenía 7 casos, 8 entre 2 o por 0.5 es 4, y entonces es la posición 4 es la mediana. Perfecto. Pero cuando yo tengo casos que son pares, las cosas se complican un poquito, ¿no? Acá yo tengo 6 casos, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, 6 más 1 es 7, ¿no? Si lo divido entre 2 o lo multiplico por 0.5, me da 3.5. Entonces no me da una posición única. Me dice, bueno, está aquí, ¿no? Ajá, pero ¿qué valor es ese? Pues mire, el valor que usted tenga entre estos. Entonces, normalmente, nosotros lo que hacemos es promediar los valores de la posición 3 y de la posición 4, que entonces sería 5 más 6, la mediana sería 5.5 para este caso de acá. Voy a lanzar una pequeña encuesta para saber si el cálculo de la mediana quedó claro. Tengo por ahí un no. Si nos pueden decir qué elemento no ha quedado claro, sería un poco más informativo. Solo no entendí por qué, hola, buenos días a todos. Buenos días, Carla. Solo no entendí por qué estar por 0.5 y ya, es todo. 0.5, o sea, aquí le falta un 0 si quieres. 0.5 es un medio, ¿no? Entonces, cuando yo multiplico algo por un medio, es como que si lo estuviera dividiendo por la mitad. Aquí, supongamos que yo estoy escribiendo esto de esta manera, ¿no? Entonces, por eso digo que 0.5 es como dividirlo entre 2 o multiplicarlo por 0.5, ¿no? Porque es un medio, ¿no? Y como es la mediana, y lo que estamos haciendo es que yo quiero encontrar la posición que me divida en dos partes iguales, ¿no? Entonces, de ahí viene el 0.5 y de ahí viene la mitad. Es muy buena tu pregunta porque además esto nos va a ayudar a visualizar mejor cuando veamos otras medidas de posición como los percentiles y los cuartiles. La fórmula tiene que ver justo con esto que nosotros andamos buscando de dividir. Como yo aquí quiero una medida que me divida en dos mitades, ¿no? Entonces lo divido entre 2 o lo multiplico por 0.5. Y así cuando yo quiera ir encontrando otras medidas voy a ir cambiando un poquito este valor para encontrar diferentes posiciones. Ahorita estamos hablando de la mediana, que es una medida de posición, además de una medida de tendencia central. Por ahí veo algo en el chat.
Ay, soy yo de nuevo. Es que lo que pasa es que yo la sé sacar con esa fórmula y funciona tanto creo que para par como impar, pero no sé si sea más fácil así o con la de usted. Es igual, nomás que ahí, como le escribiste, tendrías que poner entre paréntesis, y yo no pondría que la M es igual a eso, porque eso te da una posición, no el valor. Entonces, N más 1 tendría que estar entre paréntesis, entre 2. Sí, también podría verlo así. Ana, ahorita, por ejemplo, pensaba que cuando estamos sacando la mediana de número impar, coinciden en que los datos que tenemos son 5 y 6 y la mediana es 5.5, o sea que coincide, que pareciera que está como en medio. Pero cuando tenemos otros datos, que por ejemplo puede ser un 20 y 21, pues no te va a dar 21.5. O sea, porque aquí pareciera que es este número 5.5, como está en medio, pareciera y podría confundir. O sea, la verdad nada más como, pues, casualidad, pero hay datos en los que no, y para que no llegue a como confundirse un poco de que es justo en medio de esos dos números. Pero, o sea, te refiere, ya entendí. Yo dije, ¿a qué se refiere? Sí, no, o sea, esto es el valor del promedio de esas dos posiciones, o sea, que sacamos, lo sumamos y lo dividimos entre 2, pero sí, eso es únicamente para este caso, ¿no? Listo, chicos. Y finalmente, la otra gran medida de tendencia central es la moda, ¿no? Que es el valor que más se repite. Por eso algo está de moda, porque lo vemos mucho, ¿no? Entonces, así es. La moda, ustedes van a ver que es un valor un poco complicado de programar para algunos paquetes estadísticos. A ver, ¿quién me dice cuál es la moda de esta primera línea de números? 8. Pues 8, ¿no? Pues 8, ¿no? Ahí sin lugar a dudas, ¿no? La moda es 8, ¿no? En este de acá, 8 y 2. 8 y 2. hay dos modas, ¿no? Esto no sucede ni con la media ni con la mediana. Nunca hay dos medias ni dos medianas, ¿no? Y en este último, No hay. No tiene. No. moda. ¿no? Entonces, es un valor que es difícil de programar para algunos paquetes estadísticos, casi siempre no. Si ustedes vieron el resumen que nos dio este complemento que hicimos, no nos dio la moda. Porque es difícil, porque puede haber una, pueden haber varias, o puede no haber, ¿no? Entonces, es un problema, ¿no? De calcular así en cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, creo que Excel, si hay dos modas, nos da la menor, y así, o nos pone que hay error cuando hay más de una moda, entonces es complicado, ¿no? La moda, entonces, y a veces para datos muy continuos, pues no vamos a ver, pero sí ven, o sea, no, o sea, hay como varias ahí en esa cúspide, si nosotros vemos en una, pueden haber varios, ¿no? En ese intervalo. Entonces, a veces no es que existe un valor único, sino que un intervalo modal, más que un valor único. Entonces, pero nosotros sí la podemos identificar claramente en un gráfico, porque es donde va a haber más casos, ¿no? Esa es la moda, ¿no? Por ahí va a estar la moda. Para el cálculo sí a veces va a poder existir y a veces no. Y bueno, con eso creo que termino la clasecita porque ya me faltan 3 minutos y tengo que ir a presentar a otro lado. Esa es una presentación bien bonita de una encuesta que les hicimos a ustedes. No a ustedes. Bueno, a los estudiantes de nuevo ingreso de hace 2 años. Sobre sus concepciones de futuro. Vale. Bueno, algún día se las enseño. Bueno, nos vemos. No, miren,
muchachos y muchachas sobre todo, pues el martes están convocando a la huelga, ¿no? A la huelga de mujeres, ¿no? Entonces, pues para que, no sé, yo ya no sé si dar clases o no dar clases es ir contra la huelga, si interiorizar la huelga o si, no sé, yo ya no sé, pero bueno, para evitarnos conflictos de cualquier tipo y que puedan ejercer su derecho a huelga de manera bien, no vamos a tener clases el martes, ¿no? Por la convocatoria de la huelga. Los hombres no deberían estar en huelga, así que ese día hagan mucho trabajo no remunerado y de cuidados en sus hogares, ¿no? Esta es la tarea, ¿no? Las mujeres sí, hagan huelga. Los hombres colaboren ese día. Entonces, bueno, dada esa situación, pues no vamos a tener sesión, y entonces nos vemos hasta el próximo viernes. ¿Me parece? Listo, entonces nos vemos, chicos, cuídense mucho, coman bien y si chicas si van a marchar el lunes con KN, con mascarilla, con todo, por favor. Listo, nos vemos entonces el viernes. Igual les vamos a mandar un recordatorio el lunes de que el martes no hay clase. Listo. Bye, cuídense. Adiós. Gracias, profesora. Hasta luego. Gracias, Fin de bye. semana. Hasta Gracias, luego. buen día. Tengo un problema y es que